Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una edición más de La Voz del Cine. En esta ocasión vamos a estar hablando de otra saga tan pero tan importante dentro del mundo del cine hollywoodense, y me refiero a la saga Robocop. Vamos a empezar con la primera que saliera ya en el año 1987 y fuera dirigida por Paul Verhoeven. Sí, película que protagonizara Peter Weller en el rol principal del Robocop, así que sin más ni menos, comenzamos. Y bien, amigos, después de esta presentación vamos a estar hablando entonces de esta gran pero gran película que surgiera ya en el año 1987, y es una película que fue dirigida justamente por el director Paul Verhoeven, un director que en esas instancias justamente comenzaba su carrera en Estados Unidos. Más allá de que era un director con cierto prestigio, es un director holandés que ya tenía un montón de otros filmes realizados justamente en su Holanda natal. Esta película es justamente una de las primeras, creo que hubo una anterior, pero esta es una de las primeras las que realiza que realiza en Estados Unidos, exactamente, eso es lo que quiere decir. Y fue una película que la verdad que para su momento, cuando salió, le pasó por ahí a lo que muchas otras películas le suele pasar, pero a esta no. Es decir, a esta película es increíble cómo no le pasó, no le pasa el tiempo. Es decir, y eso es porque el filme fue justamente un compendio de elementos, un compendio de cosas. Uno en la película, cuando piensa en el filme, cuando reflexiona sobre la misma, hoy en día, a más de ya muchos años justamente que ha pasado que se ha realizado esta película, piensa justamente en lo que el filme proyectaba. Era en sí, más allá del personaje, una sátira social muy grande. Es decir, había justamente crítica hacia los medios masivos de comunicación. Después también se hablaba justamente del capitalismo, la corrupción, de la codicia justamente de las empresas privadas, y el autoritarismo también, ¿por qué no? Y bueno, esta película justamente se muestra como un filme a futuro, o sea, atemporal, por así decirlo. Más allá de por ahí, bueno, uno se puede fijar que ya la tecnología ha avanzado bastante, los autos también, y todo eso que tiene que ver justamente con la infraestructura edilicia justamente, y también, ¿por qué no?, arquitectónica de una ciudad, justamente va avanzando a través de los años. Pero bueno, esta película es impresionante como proyectó justamente y mostró eso en el año que salió. Esta película, como dije, es un filme que fue dirigido por Paul Verhoeven. Contó con los escritores Edward Neumeyer, creador justamente del guión de Robocop. También contó con Michael Miner, que le fue haciendo distintas adaptaciones, o mejor dicho, algunas modificaciones. Esa es la palabra exacta. Y a su vez esta película contó con los actores Peter Weller, que hacía del personaje de Murphy y Robocop, también de Nancy Allen, del personaje de Louis, compañera justamente de Murphy. También contamos justamente con el personaje de Ronnie Cox, que hacía de Richard Jones, un personaje dentro de la organización OCP que se encargaba justamente de la seguridad de esa empresa, y fue el creador del robot ED-209. También aparecen los actores Kurtwood Smith, que hacía de Clarence Bodiker, si se acuerdan, y en los que hayan visto esa película. Ese actor parte de una mafia que la verdad se encargó de, y esto quizás es un spoiler, pero bueno, se ve al principio de la película, es uno de los que asesina justamente a Murphy al principio de la película. También se encuentra Miguel Ferrer,
que hacía de este personaje llamado Morton, otro empresario, parte de OCP, famoso, y muchos dicen y criticaban justamente a estos personajes, especialmente a Jones y a Morton, porque los llamaban yuppies con plata, ¿no? Es decir, yuppies eran justamente aquellos empresarios que eran muy codiciosos en esos años 80, en la época de Reagan, y que querían lograr el mayor éxito y la popularidad y el dinero a costa de cualquier forma, digamos, de llegar a eso, ¿no es cierto? Entonces, por ahí inclusive si tenían que hacer algunas cosas que no iban o que tenían que ver con la corrupción o cualquier otra cosa que desdoblara justamente la línea a seguir, ellos lo hacían justamente porque la ambición era muy grande. También es uno de los temas que se trata en esta película. Como les decía, este filme, cuando salió en 1987, contó con un presupuesto de 13 millones de dólares, un presupuesto ínfimo, pero recaudó alrededor del mundo, no alrededor del mundo, no, en la taquilla, especialmente cerca de unos 55 o 56 hasta los 59 millones de dólares, me arriesgaría a decir. Entonces le fue muy bien alrededor del mundo también. La verdad que fue una película que tuvo mucho éxito y la crítica le fue también bastante bien. Digamos, por ahí tuvo gente que no apoyó la película porque le decían que era una basura la película en sí, pero el público más que nada acompañó al filme, entonces le fue muy bien y hasta el día de hoy es un filme muy recordado después de tantos años. Es una película que les digo, amigos, hay que tener en cuenta que a uno le tiene que gustar justamente la acción y la ciencia ficción, porque si no, por ese lado no le va a agradar esta película y hay que contextualizarla también. Es del año 1987 esta película. Un filme, como les dije, bueno, que hacía crítica social, que nos cuenta esta película, hablando así de una trama más sencilla o de introductoria justamente a la película. Nos dice que bueno, nos ubica en un tiempo en la ciudad de Detroit, en Michigan, Detroit justamente, y bueno, que se encuentra justamente en el colapso por la criminalidad, o sea, por el crimen en sí, y porque por ahí la policía está muy abarrotada y tampoco no tiene, no cobran bien sus sueldos, su dinero justamente. Esta jurisdicción, este departamento de policía, y digamos que bueno, se hace cargo justamente una empresa empresa privada, por supuesto, la OCP, Productos de Consumo Omni, que es una mega corporación que bueno, se compra o se hace cargo justamente de toda la infraestructura de seguridad de Detroit y empieza a hacer modificaciones y trae gente de otros lados y haciendo cosas así, digamos que va llevando esto. Pero la verdad que no están muy conformes la gente de la policía con esta empresa, porque la verdad que lo único que hace es empeorar las cosas. Entonces, en uno de esos cambios, en uno de esos vaivenes, aparece justamente el personaje de Murphy, interpretado, como había dicho, por Peter Wheeler, y viene de otra jurisdicción, se mete, digamos, al departamento de policía de Detroit y en un día a la mañana, justamente se encontraba patrullando, recibe un llamado de la policía de que tiene que perseguir a unos ladrones que realizaron un robo muy grande de dinero. Y bueno, va Murphy en su automóvil junto a Louis y persiguen a estos criminales que justamente los llevan hasta una fábrica. Y estos ladrones, estos mafiosos, están guiados por un capo mafia llamado Clarence Boddicker, que tiene unos anteojos muy especiales que parecen justamente, y lo ha dicho el director, unos anteojos muy redondos que hacen que la apariencia de este actor fuera muy parecida a la de Goebbels, ¿no es cierto? El empresario, no sé si periodístico es la palabra, pero el que se cargaba de la prensa de Hitler, justamente. Entonces, esa ironía también es parte justamente de esta película con este personaje y con ese elemento que le agregó Paul Verhoeven, el director. Y bueno, estando en esa fábrica donde justamente Murphy y Lewis persiguen justamente a estos ladrones, al llegar, bueno, son atrapados y especialmente Murphy es asesinado, es masacrado absolutamente y bueno, muere justamente porque la balacera que le dan es una cosa impresionante.
Y bien, ¿qué decirles, amigos, de esta película? Lo que conlleva justamente el filme en sí. Como decía hoy al principio, es una gran crítica social, justamente porque hay crítica, no solamente aparece el personaje y hay acción, ciencia ficción y todos esos elementos, no es solamente un filme de entretenimiento. La película no es efímera, es un filme que hasta el día de hoy se la recuerda, se la tiene en cuenta y se la considera una gran película por los distintos elementos que tocaba, que hasta el día de hoy son eternos, justamente como el capitalismo, el consumismo, la política futuro, la violencia, o sea, inclusive en la película hacen como interludios, distintos noticieros que dan justamente un noticiario pero impresionantes. El sarcasmo es parte justamente de las noticias que revela ese noticiario, ¿no es cierto? Ese noticiero, la verdad que es algo impresionante, muy llamativo, por lo menos de mi parte. Y bueno, también ha dicho el director que cuando vio el guión y lo rechazó, porque pasó eso, lo rechazó absolutamente. Y bueno, después de una segunda revisión, a partir de la ayuda de la esposa de Paul Verhoeven, diciéndole: mira, Paul, mira de vuelta este guión porque tiene algunas cosas que son llamativas. Se propuso entonces realizar Paul Verhoeven esta película y a dirigirla. Y dice que bueno, que una de las cosas que le llamó mucho la atención es que se parecía mucho a la historia de Jesucristo. Es decir, esta película tenía esa como esa, digamos, esa muerte de Jesucristo y después esa resurrección. Y bueno, algo así pasa justamente con Murphy. Yo lo llevaría más por la mitología del camino del héroe, es decir, una persona que cae justamente en el abismo y después renace como un héroe, algo así. Entonces yo veo por ahí en Robocop. Pero bueno, Paul Verhoeven veía justamente la historia de Jesucristo en esto, digamos, o sea, la muerte y resurrección justamente. O sea, él decía que Robocop es como un Jesucristo norteamericano porque hace justicia justamente con un arma. O sea, las armas, digamos, son parte de la cultura estadounidense y es también quizás un poco una crítica justamente a eso. Y bien, amigos, entonces, ¿qué decirles, qué agregarles más de esta película? Yo decirles que bueno, vamos a estar hablando de la franquicia, de la segunda parte, tercera y cuarta. Decirles también, bueno, que este personaje tuvo también adaptaciones a la televisión, tuvo su serie televisiva con algunas temporadas que no fueron, digamos, muy exitosas que digamos. También tuvo y tiene videojuegos, también tiene cómics, tiene crossovers también. He visto últimamente que le han hecho crossovers en otras plataformas, en otras sagas de videojuegos como Mortal Kombat, por ejemplo. Y bueno, es también impresionante decir que bueno, esta película para llevarse a cabo, la verdad que fue muy muy difícil. La verdad, la producción de esta película fue muy difícil, filmarla fue muy difícil porque fue complicado el traje de Robocop, justamente. Eso provocó mucho malestar dentro del mismo porque se encargó un traje. Peter Weller, digamos, cuando se lo quiso poner tardó mucho tiempo y cuando se quiso filmar no pudo moverse, no tenía libertades, entonces fue como un ensayo de error primeramente. Entonces, hasta que después en un momento dado volvió a ensayar unos ciertos movimientos para el personaje y a sacar ciertos elementos del traje del robot para que tuviera y pudiera hacer ciertos movimientos. Entonces también hay que tener en cuenta que para esta película se hacían trajes y se deshacían, o sea, en cuanto a diseño. El creador justamente del traje Robocop es Rob Bottin, que también, digamos, después de la película y más que nada en el transcurso de la película, de la filmación de la misma, llegó a pelear mucho con tanto el director como con los productores y era algo que, digamos, hacía que por ahí el ambiente fuera no muy bueno, pero justamente también Paul Verhoeven hacía que por la dinámica y por la energía que ponía él, entonces hacía que los otros actores se activaran y pensaran en el trabajo. Entonces digamos que no le daba mucha oportunidad a Paul Verhoeven a que pensaran justamente en estos problemas, sino que avanzaran con la película, ¿no? Pero bueno, les digo, la película salió cuando se estrenó, la verdad que tuvo su éxito, le gustó mucho a la gente, más que nada porque
justo ahí la crítica estuvo un poco también a favor, por supuesto, pero hay otros que estaban en contra, diciendo que era una película vacía, pero bueno, no la llegaron a entender, yo creo. Y al día de hoy, repito, es una gran película, es un clásico del cine. La verdad que es un filme que hay que ver las veces que uno quiera, porque también no dista que más allá del sarcasmo que hace el director y bueno, el guionista justamente y los productores en esta película, hay que verla también como una película de entretenimiento, lo cual lo es muy entretenida. La verdad que de principio a fin es muy, muy entretenida la película, sin dejar de lado esos temas que dije anteriormente que tocan, ¿no es cierto? Entonces, por eso que esta película fue muy difícil después, más adelante, replicar su éxito. Las continuaciones, es decir, Robocop 2, 3 e inclusive su reinicio en 2014, la verdad que no pudieron replicar el éxito o hacer, digamos, una película que valiese la pena, hablándose justamente, como dije, de esas continuaciones o del reinicio. No tuvieron éxito, no pudieron hacer o no pudieron lograr o encontrar la forma justamente a lo que hizo esta película en el año 1987. Así que una gran película, la verdad, una gran película Robocop, súper recomendable. Si por ahí algunos no la han visto, yo recomiendo justamente que la vean primeramente y después vean este video justamente con respecto a esta crítica opinión más que nada de Robocop que yo hago aquí ahora, y que eso por ahí va a ser más enriquecedor justamente si no llegaron a ver las películas alguna que otra persona que justamente esté comenzando en el mundo del cine más que nada, y si le gusta por ahí la ciencia ficción, bueno, película que sí o sí hay que verla, por supuesto. Entonces, ¿qué decirles más de este filme o de esta saga? Bueno, estén atentos porque vamos a continuar, vamos a hacer otros videos hablando de las 4 películas, no tanto de la serie televisiva, de los cómics, de los videojuegos ni nada por el estilo, sino que esas son otras plataformas. Aquí vamos a hablar más que nada del cine, así que vamos a estar hablando de Robocop 2, de la Robocop 3 también, y por supuesto del reinicio que saliera ya en el 2014, no sé, la Robocop del 2014. Así que amigos, espero que les haya gustado. Cualquier cosa me dicen aquí abajo en los comentarios lo que tengan para decir de esta película. Y bueno, les deseo que pasen muy bien, que la verdad que la pasen en familia, resguardados justamente por culpa de esta pandemia, que nos obliga justamente a estar dentro de nuestras casas, a no salir hasta que por lo menos dentro de un buen tiempo salga alguna vacuna que nos ayude justamente a salir adelante con esta enfermedad, ¿no es cierto?, con esta pandemia que la verdad que nos acecha a todos. A estar atentos amigos al próximo video que vamos a estar hablando justamente de Robocop 2. Así que un saludo a todos, espero que les haya gustado. Como les digo y les repito, dejen sus comentarios aquí abajo, algo que tengan para agregar. Denle like por favor al video, compartan si puede ser. Suscríbanse si esta es su primera visita aquí al canal, suscríbanse porque la verdad que el canal está muy bueno, tiene muchas otras cosas también, aparte de reseñas, películas, tiene también gameplays y alguna que otra cosa interesante dentro del mismo canal. Así que por favor suscríbanse, sean parte, comenten y bueno, den el like por favor a este video. Así que les deseo por favor que hayan pasado bien, que les haya gustado justamente todo esto. Y lo que quiero decir es que me despido justamente ahora, deseándoles que tengan un buen día, unos buenos días, un buen fin de semana. Mucho cuidado justamente con respecto a esta pandemia, y bueno, esperen por favor el segundo video hablando de la franquicia Robocop. Vamos a estar hablando de Robocop 2 del año 1990. Así que un gran saludo a todos amigos, espero que se encuentren bien. Nos vemos, que tengan, como les dije, buen día, buenos días y un buen fin de semana. Nos vemos amigos, adiós.